Le concedemos la palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias. Buen día. Se suele decir que el Estado representa la síntesis del poder, porque allí, más allá de la representación política, allí coexisten, confrontan posturas políticas, intereses de grupos económicos, intereses de grandes corporaciones. ¿Qué hay más allá del hecho puntual de lo que se resolvió en la Cámara de Diputados? No muy puntualmente sobre la ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre declaración jurada de funcionarios públicos. Yo creo que en el intento de reflexión que podemos hacer hay muchas cosas. Los romanos tenían una muy clara doctrina que obviamente como referencia está perdido en el tiempo, en el caso de la gran mayoría, sí, no digo todos, de la gran mayoría de la política paraguaya. Decía el tema de los romanos y me refería a aquellas definiciones de auctoritas y potestas. La autoridad, por un lado, y el poder, por otro lado. Ellos definían la autoridad como una cualidad moral y la potestad, el poder, como un instrumento de coerción. Lo que se está perdiendo, no es que se está perdiendo, se perdió desde hace mucho tiempo en la política paraguaya, es la autoridad. Se quedan con el poder, pero el poder no significa precisamente la autoridad. Uno puede no tener incluso el poder, pero tiene la influencia de la autoridad. Los romanos hacían muy buena diferenciación y muy buena síntesis con la autoritas y la potestad. No es porque una sesión como la de diputados se le antojó a algunos sencillamente porque son malos. No, no se trata de eso. Se trata realmente de una representación en el Estado en donde el Estado es vulnerable a esos intereses que mencioné anteriormente, a precios, a mercaderías, a plusvalía, a relaciones de producción, a negocios, a propietarios, a favorecer la acumulación de riquezas, en algunos casos legales y en otros casos mal habidas. Se representa en política y en el Estado esos intereses. Entonces, cuando vemos una votación como la que vimos el otro día, se representan esos intereses. En el Paraguay, una parte importante de la burguesía local acumuló mucho dinero y principalmente en la época de la dictadura, de manera mal habida. Había contrabandos, mucha gente se enriqueció con el contrabando, con las tierras mal habidas, los varones, los famosos varones de Itaipú. O sea, una parte de la burguesía creció deformada en su riqueza, en su acumulación de riqueza. Esa práctica de acumulación de riquezas influye posteriormente en la política. Porque quienes representan la política, ¿de qué tienen miedo? Porque no se trata solamente de que ahí se votó que no se publiquen las declaraciones juradas. De paso, les cuento que habrán visto ustedes algunos que en este momento la Corte Suprema de Justicia está tratando y va a votar seguramente hoy, espero que vote hoy, sobre el tema de la declaración jurada. Hay 3 votos, como ustedes saben, pero esperemos que resuelve hoy, si se concreta hoy, la resolución en la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema. Entonces decía que es vulnerable el Estado ante este tipo de acumulación económica.
Por eso es que realmente el caso de nuestro país en relación a la producción, en relación a la corrupción y la impunidad, las instituciones crecieron de esa manera. Y eso es lo que hay que afrontar. También del Ministerio Público, también el Poder Judicial, no solamente la política, está absolutamente inficionada por estos intereses. Yo realmente suelo ver que cuando se le cita al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, realmente se lo cita en el día de su cumpleaños y alguna que otra cosa. Pero así como también se cita la honestidad de Eligio Ayala, yo creo que las referencias históricas al doctor Francia se han perdido absolutamente en el desarrollo de la política paraguaya. Pese al poder que tenía y lo ejerció casi por 3 décadas, no se supo nunca de algún tipo de corrupción, de algún tipo de exceso en el manejo de los bienes públicos. El doctor Francia no incrementó su riqueza y estuvo casi 30 años en el poder. Y a su muerte dejó miles de pesos, en ese momento de pesos, porque no cobraba casi nunca sus salarios. Esa cantidad que él dejó se invirtió posteriormente en educación. Las referencias al doctor Francia, las referencias a ser autoridad y tener el poder, o sea, los autoritas y potestas, están absolutamente vacíos en la definición de la política en nuestro país, lastimosamente. Entonces, más allá de una cuestión puramente institucional, hay un problema histórico de cómo se acumulan las riquezas, de cómo se acumularon y de cómo se acumulan las riquezas. Y eso, lastimosamente, como dije anteriormente, termina por inficionar en las propias instituciones, en la política, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Y uno dice, pero ¿por qué se vota, por ejemplo, en el sentido de que no se conozca las declaraciones juradas? Y uno puede decir, escuchando los argumentos, que es un problema de seguridad. A mí me parece, y creo que muchos compartimos esta opinión, de que no se debería de ingresar en la política si uno no está resuelto a respetar la ética en la política. Respetar la ética en la política, por lo tanto, significa que se pone absolutamente de lado, en segundo plano, el problema de la seguridad. Y el problema de la seguridad que se esgrime es no solamente para quienes tienen riqueza mala vida, también quienes acumularon riquezas legalmente, pero entonces si no vamos a mostrar lo que tenemos a través de las leyes que se están discutiendo en nuestro país, es mejor no ingresar en la política. En la medida en que ingresamos en la política escondiendo la ética, yo creo que estamos haciendo, no solamente favoreciendo la corrupción, estamos debilitando la política. Y estamos debilitando el Estado, porque como dije anteriormente, en el Estado se sintetiza la política. Bueno, presidente, quería dejar esa reflexión. Yo sé que este es un tema mediático, pero no me interesa mucho lo mediático. Me interesa de alguna manera debatir el tema, porque el Paraguay y el pueblo paraguayo tienen un largo camino todavía de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Gracias, presidente.